Shalom Javerim, que el Eterno les bendiga. Damos gracias al Eterno por tener la oportunidad de estar una semana más en el comentario de la Parashá. Esta semana nos corresponde la Parashá Re'é, ¿cierto? Que traducimos como observa, ¿cierto? Mira u observa. Parashá del Shabbat del 27 de Ab del 5784. Para allá, cierto que nos viene un poco a complementar la para allá anterior respecto de como consecuencia de cumplir estos mandamientos. Pero ahora, cierto, nos trae una otra visión de la para allá. Vamos a hacer nuestra verajá y luego vamos a hacer nuestra lectura. Baruch atah Adonai amevorach. Baruch Adonai Amevorach Leolam Baed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Dice nuestra parashá de la siguiente forma: Re'e anoji noten lifneihen hayom berajá uklala. Mira que pongo delante de vosotros hoy la bendición y la maldición. Eta berajá asher tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem asher anochin metzabe echem hayom. La bendición si obedeces los mandamientos del Eterno vuestro Dios que yo os ordeno hoy. Beja kelala im lo tishmeu el mitzvot Adonai Elohechem besarten min aderech asher anochi metzabe echem hayom lalechet acharei Elohim Ajerim Asher lo yedatem. Y la maldición si no obedecieren los mandamientos del Eterno vuestro Dios, sino que se apartaran del camino que yo les ordeno hoy, andando en pos de otros dioses que no conocieron. Baruch Hashem. Hermanos queridos, bueno, nuestra parashá de esta semana es bastante particular porque igual que la parashá anterior, igual que nuestra parashá anterior, ¿cierto? Para allá Ekev, nuestra para allá Ekev, que decía, ¿cierto? Como consecuencia, hablaba de como consecuencia de observar los mandamientos. Es decir, nos hablaba de un acto que traía sobre nosotros una consecuencia. Esta para allá tiene parte de la misma forma que la para allá anterior. Podríamos haber cambiado estas palabras. Tanto la palabra Ekev se podría haber cambiado por im, como sí, ¿cierto? Si observas estos mandamientos que yo te entrego hoy. Y en el caso de Re'e, ¿cierto? De observar, de mirar, también podríamos haber cambiado esta palabra, pero nuestra Sagrada Torá, ¿cierto? Comienza con esta palabra, Re'e, mira, observa. Nos enseña nuestra Torá, nuestra Sagrada Torá, en su orden, ¿cierto? Siempre con una importancia y una relevancia a Shema, ¿cierto? A escuchar. Escucha estos mandamientos que yo te entrego hoy. Escucha estos mandamientos que yo te entrego hoy. Escucha Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Siempre de oír, de aquello que está, ¿cierto?, ligado a lo que nosotros vamos a recepcionar auditivamente. Nuestra parashá se desenvuelve muy fuertemente en esta idea. Sin embargo, en el caso de la parashá Re'e, ¿cierto?, de observar, nos cambia mucho el panorama, porque ahora ya no estamos viendo la consecuencia que viene sobre nuestra vida al hacer o no hacer algo, sino que se nos está invitando inicialmente, desde el principio, la parashá nos está diciendo, observa. Dice, la bendición si obedecieres los mandamientos del Eterno vuestro Dios, y la maldición si no los obedecieres. De hecho, el primer pasaje dice, Rea noji noten lifneihem hayom berajá uklala. Mira que pongo delante de ti. Es decir, es como que, ¿cierto? En esta porción, Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Tomara en sus manos
los mandamientos, ¿cierto? O no los mandamientos, sino que la bendición por una parte y la maldición por otra parte, y las pusiera aquí delante de nuestros ojos. ¿Qué nos enseñan, ¿cierto?, nuestros sabios al respecto de la palabra re'é, de observar? Tengo que decir que ese es un lenguaje que maneja fuertemente el Zohar. El Zohar siempre nos está invitando a observar. ¿Por qué esto tiene alguna importancia o alguna trascendencia? Porque el Zohar, ¿cierto?, que es el libro del esplendor, es decir, un libro que trae luz, que ilumina, que viene a iluminar nuestra vida, nos está invitando a tomar esta luz, esta iluminación, ¿cierto?, y traer iluminación, traer claridad sobre aquello que está oscuro. En este caso, Moshe Rabbeinu nos está diciendo, ¿cierto?, nos está mostrando, nos está diciendo, mira, mira. Y nosotros debiésemos sentir, entender que estamos delante de Moshe Rabbeinu, ¿cierto?, y que estamos viendo con nuestros ojos cuál es la bendición y cuál es la maldición. Las deberíamos ver. Quiere decir que anteriormente, la parashá, ¿cierto?, Ekiev nos decía que como consecuencia de iba a venir algo. Para que lo tuviésemos, para que lo entendiésemos, para que entendiéramos que venía resultado de nuestros actos una consecuencia, buena o mala, había una consecuencia como resultado de nuestros actos. Pero en este caso, ¿cierto?, la parashá Re'é ahora nos está diciendo que vamos a ver la consecuencia, que ya no es tanto de entenderla, sino que Moshe Rabbeinu nos está diciendo, mira, esta es, aquí está. Nosotros lo entendemos, ¿cierto?, un poco más adelante, respecto de cuando dice que el pueblo se divida, ¿cierto?, en 6 tribus, uno en el monte Gerizim y otros en el monte Baal, ¿cierto?, y los primeros van a decir bendición y los segundos van a decir las maldiciones, ¿cierto? El mismo texto nos invita, ¿cierto?, nos dice, nos habla de 2 montes. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque el texto nos está diciendo, no nos está diciendo que el pueblo se puso en pleno, las 12 tribus, en un monte, y luego el pueblo se movió, se trasladó hacia el monte siguiente para, ¿cierto?, poder entregar las bendiciones por un lado y las maldiciones por otro, sino que dice que dividió al pueblo. Es decir, la bendición y la maldición estaban siendo dadas en el momento, ¿cierto?, de manera junta. O sea, es decir, unos decían la bendición y otros la maldición. Esto quiere decir que para nosotros poder ver este cuadro, debiésemos nosotros ponernos, ¿cierto?, a la distancia, en el camino, con una perspectiva abundante, para que podamos ver tanto el monte Gerizim como el monte Baal frente de nosotros, para que los podamos ver a ambos. ¿Por qué? Porque el texto no nos está invitando simplemente a ver una cosa y luego de eso ver la otra, sino que nos está mostrando, ¿cierto?, la bendición y la maldición en el mismo cuadro. Esto es tremendo, esto es muy fuerte. Esto es muy fuerte porque estamos viendo, ¿cierto?, una contraposición de ideas espirituales que se están presentando delante de nuestros ojos, ¿cierto?, delante de nuestros ojos, de manera simultánea. Eso tiene una trascendencia muy grande. De ahí, ¿cierto?, que para nosotros sea tan importante, noten lifneihem hayom beklalá uklalá, delante de vosotros hoy la bendición y la maldición, es decir, ambas juntas. Y para entender esto hay un relato de un rabino, muy, muy especial de un rabino que fue un rabino en Europa, que fue a una convención de muchas personas, de muchos líderes espirituales. Este rabino tenía, ¿cierto?, su participación era para representar al judaísmo, ¿cierto?, en medio de muchas religiones. Era como una convención.
en Europa. Esto es una historia real, por supuesto. Y de hecho, este rabino, hay tantos relatos de él, de los milagros que provocaba el Eterno, ¿cierto? A través de su vida, un sadik, que se han escrito libros y libros con estos mismos relatos, Entonces este rabino llegó, cuando llegó al aeropuerto, se acercó una mujer, vino una mujer corriendo, le dijo, rabino, necesito hablar con usted. El rabino la saludó muy amablemente y le dijo, rabino, tengo un problema. Tengo una hija que ha sido educada, que ha sido criada en la raíz más estricta del judaísmo como una mujer judía, ¿cierto? Y se enamoró ahora de un árabe que profesa la religión musulmana y está a punto de casarse. Está a punto de casarse y yo no sé qué hacer. Y vengo a pedirle ayuda. Entonces el rabino dijo, ¿qué puedo hacer? Yo voy a estar aquí solamente hoy día y mañana que voy a estar en la convención y luego me regreso a mi lugar de donde yo vivo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en tan poco tiempo? Se preguntó él. Entonces fue y le preguntó a la mujer, y esto es importante, le preguntó a la mujer, ¿su hija tiene alguna mitzvah sobre ella? Entonces esta madre le dijo, pero por supuesto que sí. De hecho, dijo, en la casa donde va a vivir con su marido, ella ya separó, ¿cierto? Ya separó los lavaderos, uno para la carne, ¿cierto? Uno para las cosas que tienen que ver con la carne y otro para el resto de las cosas. Es decir, ¿cierto? Ella cumple mitzvah de separar carne y leche. Baruch Hashem. Dijo el rabino, pero estoy muy complicado porque en realidad no sé qué es lo que puedo hacer entre hoy día y mañana. No sé qué puedo hacer en tan poco tiempo. Pero le dijo, usted esté tranquila. ¿Por qué? Porque hay mitzvah en ella. Hay mandamiento en ella. Baruch Hashem. Pasó el día y llegó el día de la convención y el líder que venía por la convención, ¿cierto? Que venía representando a la parte musulmana, que era un árabe, estaba ahí y era la misma persona que iba a casar a estos jóvenes, que iba a casar a la hija de esta mujer. Entonces él dijo, Baruch Hashem, como había mandamiento, el Eterno ya empezó a obrar. El Eterno ya está obrando. Y se acercó a él, le habló en árabe, lógicamente, empezaron a conversar, y le dijo, ¿de dónde eres tú? De tal lugar. Ah, yo también crecí en tal lugar. Oh, qué interesante. ¿Y dónde viviste? En este sector. Oh, yo vivía en el sector del abuelo. Bueno, y después de un rato se podría decir que ellos enlazaron una amistad muy fuerte. En un momento, antes de la convención, en una cuestión de minutos, este rabino y este líder, ¿cierto?, árabe, que profesaba la religión musulmana y que estaba ahí como el representante de esta religión, ya tenían, ¿cierto?, una cercanía. Entonces, en un momento, el rabino se acercó a él y le dijo, ¿sabes qué? Yo creo que toda persona tiene el derecho y debería mantenerse en el credo que sus padres le entregaron y no cambiarse. Entonces, el líder musulmán viene y le dice, sí, estoy de acuerdo contigo. Tú tienes toda la razón. Es necesario que toda persona se mantenga, ¿cierto?, y respete aquello que sus padres le han inculcado. Yo te encuentro toda la razón. Le dijo, ¿sabes por qué te digo esto? Le dijo el rabino, porque sé que hay una joven judía que se va a casar y que tú vas a oficiar un matrimonio de una joven judía que se va a casar con un joven árabe que tiene como religión, ¿cierto? Y tiene la religión musulmana y ella lo quiere convertir al judaísmo, se lo quiere llevar y lo quiere convertir al judaísmo. ¿Pero cómo? Dijo, ¿pero cómo? Eso no es posible. Le dijo, sí. ¿Y sabes qué? Tú podrías pedir antecedente. Entonces viene este hombre y en el momento toma su teléfono, llama, ¿cierto? Y dice, ¿sabes qué? Necesito antecedentes porque vamos a tener
un matrimonio que tengo que oficiar, necesito saber la construcción de la casa de donde va a vivir este joven y esta chica, dónde es y cómo está. Que alguien vaya rápido y me llama por teléfono de vuelta, por favor. Entonces salieron, ¿cierto? Las personas que colaboraban con él, fueron a la casa, y cuando llegaron a la casa vieron efectivamente que en la cocina el lavaplatos, el lavadero, estaba dividido. Y lo llamaron de vuelta y le dijeron, sí, encontramos que en la cocina hay un lavadero dividido. Y él dijo, no es posible. Este matrimonio no se lleva a cabo ni por mí ni por nadie. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que entregaba este rabino? ¿Cuál era la enseñanza? Que donde hay mitzvah, donde hay cumplimiento de una mitzvah, obra o está siempre, ¿cierto?, la mano del Eterno con su pueblo, con sus hijos. Donde hay cumplimiento de mitzvah, uno ve la mano del Eterno. Y ahí es donde nosotros vemos la bendición. Ahí es donde en esta historia, que es una historia real, es verídica, aquí en esta historia es donde nosotros vemos la bendición, en realidad. Cómo se manifestó la bendición. Y desde aquí, desde esta historia entonces, nosotros debiésemos tener, ¿cierto?, el entendimiento para saber cómo es entonces que se manifiesta la maldición. La maldición, es decir, cuando hay observancia de mandamientos, como en esta historia, hay respuestas de parte del Eterno. Hay extensión de la mano del Eterno sobre el problema del justo, el problema de la mujer justa. Hay respuesta del Eterno a la necesidad, ¿cierto?, de uno de sus hijos. Hay una respuesta que llega lógicamente en el tiempo del Eterno. Y aquí es muy necesario que nosotros tengamos y entendamos la sabiduría en el actuar de este varón, de este rabino, la emuná de aquella mujer, ¿cierto?, que sabía que para ella podía haber respuesta, y, ¿cierto?, la estrategia, porque esto fue una estrategia, sin duda alguna. El Eterno tomó control, ¿cierto?, y mandó su verajá a través de esta estrategia. Es decir, el hombre vio que estaba el líder ahí y que era el mismo que iba a casar a este joven con esta chica judía, y se acercó, y en esa estrategia el Eterno obró. El Eterno obró. Entonces, con una visión un poco más amplia, ahora a la distancia, no encima, no sobre un monte o sobre el otro, sino que a la distancia, y pudiendo ver nosotros en perspectiva lo que es el monte Gerizim y lo que es el monte Ebal, ¿cierto? Ahora con esta perspectiva, nosotros debiésemos tomar una buena decisión. Una buena decisión que debiese llevarnos a ver con nuestros ojos la bendición del Eterno. A ver con nuestros ojos la bendición del Eterno sobre nuestra vida. Lo que para hoy sería llamado la respuesta de Shem. Pero en caso contrario, en caso de no tomar una buena decisión, ¿cierto?, en caso de no haber mitzvah en nuestra vida, entonces tendríamos que entender que las consecuencias o la maldición también podríamos verlas sobre nuestra vida. Que el Eterno nos ayude, que el Eterno nos bendiga, nos dirija siempre, dirija nuestros pasos a tomar buenas decisiones. Que el Eterno sea en medio nuestro, y por sobre todas las cosas, que estando frente al monte Gerizim y frente al monte Ebal, podamos entender que podemos ver desde distintas perspectivas, desde distintos ángulos, desde la perspectiva de esta muchacha como un necesitado, desde la perspectiva de esta madre como una madre preocupada buscando una respuesta, o desde la perspectiva de este rabino que tenía que dar una solución, que tenía que poner su emuná en las manos del Eterno para que el Eterno obrara.
Toda esta historia dependiente de ¿qué? De que hubiese mitzvah, mandamiento, sobre sus vidas. Que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde y sea un precioso Shabbat en Shalom.